Permítame un contacto con Tania Espinosa Sánchez. Ella es abogada en materia de derechos humanos, uno de los seis miembros de la comisión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes presentaron su renuncia a la presidenta Rosario Piedra Ibarra. Tania, muy buenas tardes, gracias por aceptar a bote pronto esta llamada. Buenas tardes, Pepe, a tus órdenes. Tania, a ver, ustedes renuncian, ¿por qué? ¿Por qué han recibido presiones de la presidenta o porque ustedes acusan que la presidenta de los derechos humanos, Rosario Piedra Ibarra, está más empeñada en atender otros intereses que en defender los derechos humanos? Pues mira, Pepe, la renuncia ha llevado consigo un diálogo importante dentro de las personas que integrábamos el Consejo, y al considerar que nuestro trabajo dentro del Consejo, que es un trabajo honorario, es decir, no recibe ningún tipo de remuneración, no estaba dando más resultados, es que consideramos que es mejor retirarnos y dejar de legitimar cualquier tipo de arbitrariedad de su parte. ¿Qué tipo de arbitrariedades son las que había estado cometiendo en este caso la presidenta de la comisión? Pues mira, a lo largo del tiempo, 2 años que estuvimos ahí, o casi 2 años, hemos estado presentando comunicados públicos, es decir, no es novedad lo que te voy a decir, pero, por ejemplo, una de ellas es que a pesar de que se le aconsejó de manera muy puntual por todas las personas que integramos el Consejo que interpusiera una acción de inconstitucionalidad en contra del paquete legislativo que perpetuaba la militarización en su momento, que iba a ser presentado por el presidente, ella hizo justo lo contrario y además emitió un comunicado en donde defendía ese paquete legislativo de manera política y sin ningún argumento jurídico con el cual pudiera defender su decisión. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que aunque en la ley se establece que se nos debe de presentar el proyecto de presupuesto anual para emitir opiniones, en los 2 años que estuvimos ahí nunca se nos presentó este presupuesto, se nos presentaban solamente PowerPoints en donde decían, pues estos son los puntos que va a contener, pero no se nos enviaba antes como establece la ley, siendo un tema que se iba a discutir en la sesión para que pudiéramos opinar y cumplir con nuestra función. Estos solamente son 2 de los ejemplos, te diría yo, de los más importantes, pero en realidad con ella ni siquiera podíamos entrar en razón en cuestiones muy simples para llevar a cabo las sesiones, como por ejemplo establecer el significado de quórum. En la última sesión que tuvimos, que fue un detonante para esta renuncia, se nos pone a votación el acta de una sesión anterior en donde solamente estuvieron la presidenta y uno de los 6 consejeros que conformábamos ese consejo. Se vota en contra al decirles que habían sesionado sin quórum y la presidenta decide que de todas formas se aprueba porque lo único que se necesitaba eran los votos de las personas que asistieron a esa sesión para que se aprobara. Es decir, era un consejo ya sin ningún tipo de límite, fuera de la legalidad y por supuesto en donde nuestra función no podía ser cumplida. A ver, Tania, para no darle más vueltas, en pocas palabras, estás acusando tú y quienes presentaron su renuncia, sumisión de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, Pepe, en el comunicado somos muy claros en que este debería de ser un órgano autónomo e independiente y no lo es. Y eso les ha valido obstaculización en su trabajo y también amenazas. Así es, bueno, tampoco es un secreto que se han utilizado los comunicados públicos para decir que el Consejo miente cuando acusa de estas omisiones y en algún momento, hace algún tiempo ya, se utilizaron incluso las redes sociales de esa comisión para acusar a un consejero que en alguna universidad se había expresado en contra o más bien había señalado o criticado el trabajo de la presidenta durante las sesiones. Y bueno, eso por supuesto es totalmente inadecuado. Te preguntaría finalmente, Tania, entonces la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, se ha venido manejando no como lo que marca la Constitución, como un órgano autónomo e independiente para salvaguardar los derechos humanos de la sociedad frente a los abusos del poder del Estado.
Salvo eso, es decir, en lugar de cumplir con ese mandato constitucional, la CNDH se ha convertido en una dependencia de la Presidencia de la República. Pues mira, en efecto, lo que le mandata la Constitución hacer a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es a proteger y a defender los derechos de todas las personas que habitan y transitan en este país, pero dedicarse especialmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, eso no se ha llevado a cabo y más bien se ha tenido la tendencia de, más allá de poder argumentar jurídicamente cumpliendo esta función, cómo toma sus decisiones, se argumenta políticamente. Y entonces, finalmente, ¿cómo queda en este momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Porque mientras el Senado no nombre a miembros de este Consejo o apruebe a miembros de este Consejo Consultivo, como era tu caso hasta el día de hoy, pues está acéfalo en esa materia y está incompleto, está cojo, le falta una pata. Así es, el Consejo está desierto hasta en tanto el Senado no designe otra vez a un Consejo y mientras tanto pues no se podrá llevar a cabo las funciones que ese Consejo realizaba, por ejemplo, aprobar recomendaciones generales. Pues muchas gracias, Tania Espinosa Sánchez, por permitirnos, Tania, tratar de explicar esto que evidentemente no presumimos como expertos, pero entendemos o intuimos lo que está sucediendo, pero tú que estabas hasta este momento adentro, tú sí nos pudiste explicar con claridad, a grandes rasgos, claro, lo que ha venido sucediendo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde su fundación hasta la fecha se ha venido desgastando, ¿no crees, Tania? Ha venido perdiendo su fuerza y el espíritu por el cual fue creado. Pues mira, Pepe, es muy importante decir que la CNDH nunca ha estado a la altura. Pero en esta ocasión y bajo esta administración rebasa todo tipo de límites. Son fuertes las declaraciones, Tania, las cuales te agradecemos mucho y te las agradece, por supuesto, más la audiencia. Estaremos en contacto, Tania, si nos permites. Claro que sí, Pepe, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, es lo que está pasando por alguien que está adentro o estaba adentro hasta el día de hoy de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.